Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias, de verdad, por la invitación, Carlos, por el intro. Yalmar, Fabián, de verdad por la invitación a darnos este espacio un poquito como de hablar sobre específicamente nuestro taller de arquitectura que estamos dictando aquí en la universidad, que tiene mucho que ver con el río. Digamos que cogimos un taller que era más de urbanismo y tratamos de enfocarlo un poco al río, y ahorita vamos a ver las razones por qué. Y chévere haber tenido este espacio como para explicar el taller en su complejidad, digamos que en su totalidad, y ver un poquito ejemplos que tenemos. Y sí, puedes pasar a la próxima slide. Entonces, ¿de dónde nace un poco el taller? Digamos que el taller nace un poco de unos problemas que existen, que son inherentes al ser humano. Digamos que sabemos que 7.600 millones de seres humanos ya viven en la Tierra, y en 2100 habrán 11.000 millones. O sea, estamos hablando de problemáticas de la ciudad. Ya nos hemos dado cuenta que ahora mismo, que en 2009 el 50% ya vive en las ciudades de estos seres humanos. En el 2050 el 75% de estos seres humanos van a estar en las ciudades. Y la problemática de las ciudades, como comentábamos ahorita, no somos las más eficientes. Las ciudades hoy en día no se planearon desde un principio, y tenemos muchos problemas de eficiencias, de contaminaciones, de manejos de residuos. O sea, básicamente es el sistema que más se reproduce en el planeta, y sin embargo todavía no funciona bien. Y todavía, digamos que todo el mundo está tratando de estudiarlo, intervenirlo y ver qué hacemos ahora, poco para salvarnos el pellejo, por así decirlo. ¿Sí, Carlos? Entonces, ese es el desafío. ¿Cómo pensar las nuevas ciudades? Así que con la responsabilidad no solo de arquitectos, sino de seres humanos que somos. O sea, si vamos a hacer cosas nuevas en este planeta, ya sabemos que lo que estamos haciendo no funciona. ¿Qué debemos hacer o qué nos debemos preguntar para que empiece a funcionar? Porque si no, del 2050 no vamos a poder estar aquí ni vivir con las calidades que tenemos hoy en día. Entonces debe haber un cambio de paradigma, y eso nos baja a nuestra ciudad, a Barranquilla. Listo, ya sabemos que ese es un problema global de todas las ciudades del mundo, de todos los ciudadanos del mundo y todas las personas y humanos que viven o no en ciudades, que tenemos que pensarlo. Porque la mayoría están en ciudades, entonces nos toca ver qué hacemos con eso. Para el taller de nosotros dijimos, bueno, pues siendo así, pues obviamente cojamos nuestra ciudad, Barranquilla. Digamos que chévere también, soy barranquillero, pero viví mucho tiempo en Bogotá. Entonces, qué chévere poder coger el ejemplo de Barranquilla para darle ese tour de experimentar, de mirar qué pasa, etc. Entonces, esta es una imagen de Barranquilla. Si se dan cuenta, la mancha que estamos pintando o dibujando aquí de Barranquilla no es la que políticamente es Barranquilla, sino que es simplemente la mancha urbana, que es lo que en realidad, al fin y al cabo, para uno como experiencia humana es Barranquilla. Aquí hay obviamente cascos urbanos de Puerto Colombia, Zagalapa, Soledad, Malambo, pero este es el crecimiento tradicional que proyecta una ciudad como Barranquilla, como hacia los perímetros, como se ve en esa imagen que está ahí, que es el crecimiento tradicional para todas las ciudades, hasta hace unos años donde la gente se empieza a replantear, bueno, esto no es sostenible, hace la ciudad más grande, es más difícil llevar redes, es más tiempo para la gente moverse, menos calidad de vida. O sea, la ciudad que empezamos a crear ya hoy no es tan chévere de vivir. Entonces, ¿cuál es como la pregunta que nos hicimos nosotros? Sigue la próxima si quieres, Carlos. Miércoles, no nos vayamos para afuera, nosotros aquí en la ciudad tenemos espacio disponible. O sea, todo eso, ese crecimiento natural, echémosle un stop aquí, pensemos un poquito. Oye, tenemos todo este borde del río disponible, tenemos 700 hectáreas disponibles para desarrollar dentro de la ciudad. No tiene que ser lejos, ya hay infraestructura, ya hay muchas cosas de la ciudad que ya existen, aprovechémosla. Esto obviamente solo es posible con todo lo que ha pasado en los últimos años en Barranquilla con respecto al río. Antes del malecón y esa relación que no existía con el río, o sea, el río en Barranquilla siempre ha sido un tema de estudio, por lo menos desde las facultades de arquitectura, incluyéndome en mi pregrado. O sea, al final del día nadie conocía el río, sabía que existía, cruzabas en el Pumarejo, lo veías, pero en la vía 40
siempre había un gran muro y de ahí para allá no tengo ni idea qué pasa, no sé cómo llegar. Eso es algo que por lo menos el malecón nos ayudó. Entonces ya conocemos ese borde de río. Vamos los domingos, vamos con los niños, vamos a hacer deporte, vamos a hacer cosas. Ya la relación, si tú le preguntas a cualquier barranquillero hoy, es diferente con el río. Y eso por lo menos es algo positivo. Este pedazo, este chunk que hay aquí del río, ya esto es algo que está discutiendo un poco la ciudad, que ellos se dieron cuenta, obviamente, sí, su primer paso fue el malecón, lo tuvimos aquí en conferencias con Puerta de Oro, con Ricardo, con el distrito, ya hay un plan de todo ese borde del río para desarrollar esa ribera del río, el plan estratégico del río, y obviamente, digamos que por ser un tema ya en la universidad, dijimos, bueno, no lo vamos a coger todo, cojamos un poco más como la ribera como tal. Sí, sigamos, Carlos. Entonces, de ahí, de esas dos problemáticas, como la grande ciudad, tema de vivir en la ciudad para todo el planeta o para todos los seres humanos, cruzado con Barranquilla, da como respuesta un poco nuestro interés del taller, que llamamos Conectando la Ribera. Sigue un poquito, Carlos. Entonces, la idea general como de esta presentación es un poquito entender la agenda del taller, como las escalas y cómo cogimos ese taller y lo vimos en pedazos. También ver un poquito de algo práctico de ese taller, algunos proyectos que se vieron del semestre. Obviamente no están todos y no están todos completos, pero como para tratar de tener como una visión general de lo que vemos en el taller. Y por último, como unos aprendizajes un poco de ese taller. Esta es la primera vez que hacemos este taller. Gracias por la confianza de la Universidad del Norte por dejarnos como experimentar un poquito con este taller. Entonces creo que ese punto de aprendizaje creo que es clave y nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la presentación que al final del día creo que estos talleres deberían ir evolucionando con el tiempo. O sea, como las cosas que uno va aprendiendo, ir modificándolas en el camino lo que vamos a concluir un poco acá y nos vamos a dar cuenta es que siempre sigue como en trabajo, o sea, como un proyecto de arquitectura que siempre está en trabajo y nunca está terminado. Entonces esa parte es como chévere incluso para tener feedback de cosas aquí en la presentación. Entonces, nosotros arrancamos como partiendo desde la escala global, por ese principal problema que teníamos de ciudad, en el que vimos al principio de la presentación, como tratar de abarcar y analizar esa gran Barranquilla, que no es solo Barranquilla, porque igual que muchas ciudades del interior o lo que sea, ya no funcionan independientes. En un principio fueron independientes, pero fueron creciendo, y ahora ya funciona como en sinergia con los distritos cercanos. Entonces, esa escala de Gran Barranquilla. Luego la escala de la Ribera, que fue la que vimos ahorita, que no la cogimos toda, la cogimos desde Siape hasta Barranquillita, y luego hicimos un zoom para fraccionar esa ribera en unas zonas, que ahorita las vamos a ver, que se analizaron cada una y se propusieron cosas en cada una de ellas. Y luego, en muchas de esas propuestas que pasan en esa escala de la zona, bajamos a anteproyectos. Digamos que ahí casi que viene desde lo súper global, que en este caso es Barranquilla y la Gran Barranquilla, hasta el punto de anteproyecto. Digamos que lo dejamos hasta anteproyecto, no llegamos hasta proyecto, obviamente, y ahorita va a ser como evidente esas razones. Entonces, para coger todas esas escalas que vimos un poquito de ese taller, y cómo poder medir o cómo poder analizar esas ciudades y basado en esos análisis poder proponer cosas, digamos que nosotros nos basamos como en la metodología de Salvador Rueda, un director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, donde en unos textos él logra analizar o poder digerir un poco qué se debería analizar de esas ciudades para poder medirlas y saber qué tan habitables o qué tan no habitables son, o qué tan eficientes o qué tan no eficientes son. Y básicamente, como condensando un poco aquí para no extendernos mucho, él habla de cuatro ejes o cuatro temas, que son la compacidad en su estructura, la complejidad de su organización, la eficiencia y la cohesión social. Y ahorita miramos un poquito qué son cada uno como de esos índices, y la idea es que cada uno de esos se puede analizar en todas las escalas. Entonces, los estudiantes cogieron con cada uno de esos ejes y analizaron la escala de la Gran Barranquilla, luego la escala de
de la ribera, luego la escala del sector y ya obviamente para el proyecto pues no. Pero las primeras 3 escalas se analizan con esos ejes. Siguiente. Entonces, este es como simplemente un pequeño como resumen como un cuadro que pueda resumir eso porque es bastante complejo. Incluso tuvimos acá a María Maya dándonos charlas también sobre este tema porque ella, por cosas de la vida, es barranquillera y trabajó en la oficina de Salvador Rueda, entonces fue súper interesante y súper chévere tenerla ahí contándonos y ver todo lo complejo que analizar eso y todos esos índices son para poderle dar como unas notas a la ciudad, unas calificaciones a las ciudades. Entonces, como para mirar un poquito los ejes y que todo el mundo como más o menos lo tenga claro para que lo que venga después no sea como tan ajeno, él hablaba de compacidad y funcionalidad, que básicamente la ciudad compacta, él le da unas ciertas calificaciones. Cada uno de estos ejes tiene unos indicadores que ellos pueden evaluar y poder medir. Básicamente le ponen notas a la ciudad en algunos aspectos. Entonces, el tema de compacidad y funcionalidad, dice Salvador al final, es una ciudad compacta, es mucho más eficiente y mucho mejor y mucho más agradable que una ciudad extensa, por así decirlo. Nosotros en el taller como que hacíamos la comparación siempre como, listo, imagínate una ciudad compacta europea donde todos los servicios están cerca, donde existe mucho transporte público y una ciudad de pronto como el suburbio americano, donde el carro juega un papel bastante importante y llegar a los lugares le da bastante predominancia al carro y todo lo que eso implica. Las horas de transporte, montado en el carro, llegar hasta allá, la importancia del vehículo, etcétera, etcétera. En cuanto a complejidad, él hablaba como de qué tantas diferencias o qué tanta variabilidad existe en todo lo que ubica esa ciudad. Entonces, una ciudad donde que solo se dedica a una cosa tiene problemas y deficiencias en otras. Entonces, entre más compleja o entre más diferencia o variedad y riqueza de usos, de alturas, de zonas con parques y no parques, de sistemas de transporte, bicicletas, personas, vehículos, sistemas masivos. O sea, entre más complejo y entre más variación de temas, es mucho mejor. En cuanto a eficiencias, un poco lo mismo. ¿Qué tan eficientes pueden ser las ciudades? ¿Qué tan autosuficientes son? ¿Producen su propia energía? ¿Cuánta de esa energía que consumen la vuelven a usar? ¿Qué tanto reciclan? ¿Qué tanto ahorran agua y vuelven a reutilizar? O sea, ¿qué tanto gastan de lo que gastan lo pueden volver a introducir al sistema? Y el tema de cohesión social, que es qué tan equitativa o qué tan igualitaria es la ciudad. O sea, qué tan bien se puede desempeñar todos los que la habitan, desde el adulto mayor hasta los niños, hasta los discapacitados, o sea, que para todo el mundo sea democrática en todo lo que ello puede. O sea, que no solamente, digamos que cohesión social, muchas veces en el taller nos pasaba que se pensaba que eran temas de ingresos económicos, que también lo son, pero no necesariamente. Es simplemente todos los entes que habitan esta ciudad deberían tener la misma calidad de vida y las mismas condiciones, la misma distancia al trabajo de cualquier persona, etcétera. Luego, digamos que aquí hay unas cositas que vamos a ver más adelante como cosas que nos parecieron interesantes sobre estas lecturas que nos vale la pena como mostrar aquí. Y uno de los temas que nos pareció bastante interesante en realidad fue el tema de cómo ver el urbanismo. Digamos que él habla de no un urbanismo en un solo plano, que es el que uno está acostumbrado como con el que salió de la Facultad de Arquitectura, que es una planta de localización con manchas, con colores, en un solo nivel, sino que él, y tiene toda la razón, cuando uno lo lee casi que parece obvio, como que tú dices, no, pues claro, uno no trabaja los proyectos en planta únicamente, ¿por qué habría de trabajar el urbanismo solo en una dimensión? Entonces él lo ve en 3 planos. La altura, que es pues, lo que pasa encima de ese plano base, la superficie, que es el tradicional que vemos hoy en día, y lo que pasa debajo de ella, que sería el subsuelo. Entonces aquí hay un pequeño corte que ilustra un poco eso, donde uno puede ver un urbanismo ya no en planta, sino en alzado, donde todo lo que pasa en la ciudad
no necesariamente está ocupando un área diferente en planta, por así decir, en planta para arquitectos, una parte del territorio. Entonces, todo eso que hablamos en la slide anterior, de la complejidad, de la compacidad, etcétera, se puede ver resumido un poco en esta imagen, donde no solo hay un uso, entonces ahí va como al tema de complejidad, no solo hay un uso, hay mixticidad de usos, hay comercios y encima después vivienda y encima después, o sea, después temas ambientales, por ejemplo. Entonces eso cruzado con todos los temas ambientales que vimos de la eficiencia. Entonces ya cada unidad no es solo para vivir, sino que además produce su propia energía, coge su propio sol, guarda su propia agua, la reutiliza, etcétera, etcétera. No solo además de eso, dependemos en este corte, por ejemplo, que es lo bonito de la historia, no solo tengo que ir a un parque ubicado en cierta zona de la ciudad para ir a unas zonas verdes. Eso lo podemos tener en los mismos proyectos. O sea, el proyecto puede estar garantizado de que no, yo subo al 8º piso y tengo un superparque. Y así en la escala urbana nos salieron un par de proyectos que son bien interesantes por eso. O sea, como pensar que los proyectos arquitectónicos no necesariamente son ajenos a los proyectos de parque y de zonas verdes. O sea, todo eso puede estar mezclado. Entonces, este mix de cosas, no solo en horizontal, sino en vertical, nos parecieron interesantes para tener en cuenta más adelante. Otro tema que ya también se ha hablado bastante y digamos que él lo vuelve a colar, pero creemos que es bien importante fue bien importante para el tema del taller, era el tema de la manzana y la supermanzana. Precisamente por ese tema que hablamos de la ciudad más compacta, trae a colación estos temas que vale la pena siempre volver a revisar y con los estudiantes siempre era volver a revisar en esa búsqueda de la ciudad ideal. Entonces la manzana y la supermanzana básicamente un tema muy estudiado en Cataluña, digamos que el urbanismo en Barcelona es como el ejemplo, el super clave de estos temas, donde la manzana existente es digámoslo, un módulo constructivo, como un building block del resto de ciudad. Entonces, ya la manzana no debería llamarse manzana, porque la manzana tiene una escala. Entonces, él dice, la manzana que tú conoces hoy es la manzana que forma la escala, pero la manzana para los peatones. Si yo sumo 9 manzanas de esas, como están aquí, esa es la manzana donde se deberían desenvolver los vehículos. Entonces, es interesante la primera vez que uno lo oye, como decir también un poco, sí, claro, obvio, yo no debería coger el carro para cruzar media manzana, yo debería coger el carro a menos que vaya a 3 manzanas de donde estoy parado. Y empieza como a desglosarse un poco en esa ciudad que uno conoce o en ese tejido, que no todos los elementos que uno ve funcionan para los mismos actores. Entonces, la manzana para los peatones, cuando sumas 9 manzanas, ahí sí para los vehículos. Y todo esto también, la complejidad, la compacidad, siempre llevan como al tema de la ciudad más compacta, que fuera un poco de los principios que hablábamos ahí. La ciudad más compacta tiene ciertas virtudes que los sistemas de ciudades más dispersas no tienen, que es un poco lo que veíamos en la ciudad al principio con esa primera imagen. Tratemos de buscar siempre con los estudiantes la ciudad más densificada, que tengan todo cerca, que la gente tenga derecho, aunque sea de diferentes ingresos socioeconómicos, poder tener derecho a demorarse lo mismo a su trabajo, que tengan derecho a los mismos equipamientos, que tengan derecho a acceso a las zonas verdes. O sea, tratar de homogenizar un poco esa mancha de ciudad y que todo el mundo pueda tener eso en menos de 15 minutos, que es la ciudad de 15 minutos o un tema siempre que va amarrado a la manzana y la supermanzana. Entonces, esta es la primera escala. Digamos que esos eran como los principios como para poder analizar con los estudiantes. Listo, necesitamos ver cómo vamos a analizar esos 4 escalas. Entonces ya estoy bajando un poco a esa escala. Digamos que en esta escala, en estas 3 primeras escalas, los estudiantes siempre fueron por grupos. Entonces, cada grupo analizaba una de estas escalas. Eran 11 estudiantes, entonces eran grupos siempre de 3 o 4. Y aquí está lo que constituye, llamábamos, o llama el distrito también la Gran Barranquilla, que es Barranquilla, Puerto Colombia, Galapa, Malambo y Soledad. Siguiente, Carlos.
Y aquí digamos que vamos a hacer un tourcito como por cómo cada grupo de estudiantes o cómo algunos de los grupos de estudiantes vieron eso en la vida, pues en la situación práctica de su análisis. Entonces, este grupo fue chévere también. Digamos que ahorita vamos a ver, varios son chéveres, pero de este particularmente era chévere porque ellos cogieron el indicador de equipamiento y espacio público y analizaron en cada una de esos, desde Puerto Colombia, de Malambo, de Galapa, esa cantidad de espacio público y equipamientos que tenían. Entonces, no solo analizaron cantidades, que son estos colorcitos que tenemos aquí, qué tantas cantidades de equipamientos tienen, sino que ubicaron también sus ubicaciones, o sea, dónde están ubicados y dónde hay vacíos de eso. Pero no solo analizaron eso, sino que se inventaron un sistemita, que son estas barritas que hay aquí, de ver qué tan desbalanceados están esos equipamientos. O sea, qué tanto se dedica una de estas regiones a algo versus las otras. Entonces ahí, por ejemplo, ellos concluyeron que obviamente Puerto Colombia tiene bastantes equipamientos educativos, tiene bastantes equipamientos de salud. Si lo vemos aquí, la universidad, la zona de las universidades y los colegios está en Puerto Colombia, con las clínicas, Puerto Azul, etcétera. Entonces, ellos empezaron a identificar cuál de estas zonas se dedicaba a qué cosas y empezaron a encontrar unos vacíos. En temas de indicadores de hidrografía, también identificaron los cuerpos de agua que estaban contaminados, los cuerpos de agua que sufrían riesgo de inundación, para eventualmente proponer cosas ahí. También zonas de remoción en masa, que estaban ubicadas en ciertas zonas de la ciudad específica, para el tema de biodiversidad. Y también el tema de conectividad y movilidad, hicieron un análisis obviamente de cómo es la relación de estos distritos con Barranquilla. Entonces, claramente siempre existe un tema de que obviamente Barranquilla es la ciudad, la que es importante, donde llegan la mayoría de recursos, donde obviamente hay mayor cantidad de gente. Pero entonces, ¿cómo se relaciona ella con los distritos de al lado? Que al final del día, gente que trabaja en Puerto Colombia o gente que trabaja en Soledad debería poder tomar su mismo tiempo para llegar a Barranquilla. No debería ser un problema vivir allá. Entonces identificaron unos ciertos puntos donde hay problemas de movilidad para intervenir en la próxima etapa. Así que vamos a la siguiente. Entonces, después de ese análisis como que hicieron a través de esos ejes, propusieron para atacar esas problemáticas que encontraron. Entonces, este grupo en específico, por ejemplo, en esos nodos que encontró de problemas en las vías principales, propusieron estaciones de transporte intermodal, propusieron un circuito de tren de cercanías en el borde de la ciudad, en las zonas inundables propusieron unas zonas de sembrado y de granjas y de producción de alimentos. En las zonas de riesgo, obviamente, pusieron unos parques. En las zonas donde hay contaminación hicieron las estrategias necesarias para intervenirlas y utilizarlas de otra manera. Entonces, básicamente, en esa primera escala, analizaron unas problemáticas y propusieron soluciones para estas. Siguiente. Eso fue en esa escala. Luego bajaron a la segunda escala y con los mismos ejes volvieron a analizar otra escala. Esta escala, la ribera del Magdalena. En este caso, esta zona o esta escala viene desde Siape hasta Barranquillita. Y ahorita miramos cómo está subdividida, pero en esta escala la idea era analizar y volver a proponer. Este fue otro grupo diferente al anterior, donde analizaron en esa escala de ribera con los mismos cuatro indicadores o otros 4 indicadores. Cada uno podía escoger los que fueran. Si vieron esa primera imagen llena de colores, son un montón. Entonces cada uno al final terminaba escogiendo indicadores que creían que iban a tener un problema o creían que eran más interesantes que otros. Entonces, el de inseguridad se analizaron, se dieron cuenta de dónde estaban ubicadas bandas criminales y cuáles eran las zonas más inseguras de la ciudad. En este caso ellos descubrieron que era como en Barranquillita y hacia ese costado. Luego, en temas de bioclimático, también analizaron como los cuerpos de agua, la deficiencia que hay en esos cuerpos de agua, las inundaciones que hay alrededor de la zona de Barranquillita. En temas de usos del suelo,
también algo que es clave cuando uno ve todo esto y siente como las ganas de intervenir, es que todo ese borde obviamente fue industrial por mucho tiempo, entonces hay como solamente un tipo de uso en ese borde. Hay industrial, en algunas partes hay vivienda, en el fondo de Barranquillita, hay algunos mercados en Barranquillita, pero en general predomina como esa zona industrial, como con esas ganas de desarrollarse. Y por último, digamos que en el confort imagen, obviamente ellos hicieron como, destacaron esa parte de Barranquillita, tiene algunos problemas de salud, de salud pública, de limpieza, de residuos, que digamos que eso lo conocemos. Por más de que yo sé que ahora mismo el distrito está haciendo cosas para mejorarlo. Entonces, ellos, igual que la otra escala que vimos, proponen respuestas para cada una de esas problemáticas que vieron. Entonces, en cuanto a usos, ellos dijeron no. Entonces, como todo es industrial y hay un par de usos por ahí sueltos, lo que debemos hacer es hacer una mezcla de usos. Entonces, incluyeron comercios, incluyeron residencias, incluyeron temas de seguridad precisamente en las zonas que habían identificado que eran las más inseguras, y espacio público en las zonas donde claramente no había. Pero además, en las zonas de confort, donde identificaron que habían problemas de confort y de imagen, propusieron plantas de tratamiento, plantas de reciclaje, etcétera, etcétera. Y los caños, obviamente, propusieron, en este caso, una intervención de parques y espacio público que acompañara esos cuerpos de agua. Luego, ese fue uno de los grupos, obviamente. En la próxima escala era de las zonas. Entonces, estas primeras escalas las concluimos nosotros antes y se las dimos a los estudiantes. No fue algo que ellos hubieran concluido, que eso es algo que más adelante miramos que queremos modificar. Entonces, básicamente fueron 7 zonas que encontramos. Una, la zona de Siape. Luego la zona 2, que es donde está Quintal, la antigua industria de Quintal, y el batallón, que es esta que está acá. La zona 3, que es la zona industrial donde quedaba la siderúrgica del norte. La 4, que es donde está la actual base naval. Y la zona industrial luego, la 5, es la zona industrial Loma 3, luego la Loma y luego Barranquillita. Fíjense que los límites que nosotros tratamos de hacer con los estudiantes eran solo en un sentido. Precisamente como para tratar de... El límite en el otro sentido lo ponen ustedes. Lo que vayan analizando y crean que dependiendo del indicador que escojan, si se tienen que echar un poco más para allá, un poco más para acá, no lo vamos a limitar. Entonces eso es, por un lado, importante por la flexibilidad de ellos y por el otro, porque esta relación, si se van a dar cuenta más adelante, es un problema. O sea, creemos nosotros que es un problema y concluimos que hay una barrera, una ruptura de esa pieza con el resto de la ciudad. Entonces, haber puesto un límite en ese sentido hubiera reforzado un poco esa idea de límite en ese sentido, que es algo que precisamente no nos deja ir a ver el río con mayor facilidad. Bueno, ya digamos que este es zona 5, que era la de Loma 3. Y aquí un poco, digamos que con la diagramación de estos estudiantes funcionaba bastante bien. Cada uno de estos ejes, cada uno tenía que escoger 2 ejes para analizar, 2 indicadores en cada uno de los ejes. Digamos que en este caso, así como por pasar muy rápido, lo que quería mostrar un poco era, ellos empezaron a darse cuenta que claramente un lado de la ribera está desarrollado de manera diferente al otro, y que ahí hay ciertas cosas que toca atacar. Entonces, una en temas de acceso vehicular, por ejemplo, ¿cómo es el límite de la vía 40? O sea, ese límite de la vía 40, si bien en un principio era el muro que cerraba esas industrias y no dejaba ver el río, hoy hay un malecón que sí nos deja ver el río, pero la vía 40 sigue siendo ese límite natural. Entonces, ¿qué hacer con eso? Eso es como una pregunta ahí. ¿Hay algo que hacer con eso? En cuanto al tema por ejemplo, de confort térmico, claro, la ciudad desarrollada al costado occidental de la vía 40 tiene mucho más arborización, por lo tanto tiene mejor confort térmico, unos grados incluso por debajo del lado del costado que está en el río, que antes era una industria. Entonces obviamente la situación, precisamente por como era antes, demanda unas acciones diferentes nuestras de un lado versus el otro. También identificaron como el potencial de producción local de alimentos, y ahorita lo vemos en la propuesta, que también propusieron algo chévere. Y también un tema, obviamente, que un lado, además de que no tiene nada,
Entonces no hay equipamientos, la poca vivienda que hay no es vivienda digna, por así decirlo. Entonces, básicamente lo que ellos concluyeron aquí es que tocaba llevar algo de este lado, algo de este tejido, como extenderlo hacia el otro. Todo lo que funciona bien de este lado, llevárselo al otro, y lo que no funciona, obviamente, moverlo o organizarlo. Listo. Esta fue, después de ese análisis, su propuesta. Entonces, con eso que ellos identificaron en temas, por ejemplo, de transporte o de temas de movilidad, extendieron la trama urbana, pero no solo extendieron la trama urbana, sino que además lograron hacer unos pasos por la vía 40 que conectara el costado de la ribera con el costado del otro lado de la vía 40, que creo que fue un acierto para ellos, porque es precisamente lo que pasa hoy en la vía 40, sino que para nosotros es muy natural que sea un límite. Pero si tú te dieras cuenta que cuando pasas la vía 40 un lado es igual de equilibrado que el otro, tu límite empiezas a moverlo y que sea más en el borde del río, que el límite no sea este pedazo de ciudad, que no se haya esa fractura que evita que los ciudadanos puedan tener mayor contacto con el río. O sea, eso es un límite real, pues. Además, en el costado del río incluyeron zonas de parques para tratar de mitigar esos aumentos de temperatura que hay, equipamientos, obviamente, y no solo equipamientos en este costado, sino equipamientos en el borde del río, que ahora mismo, a salvo de Puerta de Oro y algún que otro futuro proyecto, no hay muchos todavía. O sea, ahora mismo la intervención del borde es listo, espacio público, miremos el río, pero hay que activarlo. Y ese era uno de los retos que estábamos tratando de empujar a los estudiantes a que experimentaran. Entonces aquí, por ejemplo, en lo que encontraron del potencial de alimentos, crearon unos invernaderos para cultivos hidropónicos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estaba tratando siempre como de amarrar todo eso que encontraron como problemas para hacer la ciudad mejor. Equipamientos, parques y esa relación con un lado y el otro creo que era como lo más importante. Y luego, una vez analizaron ese pedazo, propusieron en grupo, porque esas 3 escalas eran en grupo, salen un par de proyectos, que fueron los que vimos allá. Los cruces hubieran sido un proyecto, los invernaderos hubieran sido un proyecto, los equipamientos en el borde del río fueron unos posibles proyectos. Entonces aquí vamos a mirar un par de esos proyectos. Ellos hubieran podido hacer equipamientos, plazas, parques, infraestructura urbana, vivienda. O sea, digamos que aquí la idea era un poco que cada uno de ellos fuera como entrando como en sus, digamos que ya están también como acercándose a sus últimos semestres como a las cosas que les gustan o que les parecían interesantes. O sea, ellos tenían la libertad de escoger cualquiera de esos proyectos. La idea es que tú proponías proyectos en esa escala que tuvieran un impacto y después que escogieran, por así decirlo. Obviamente llegaron bastante proyectos, porque si se dan cuenta, desde la escala tan grande hasta la más pequeña del tiempo, el tiempo fue un tema. Este es un proyecto que se llamaba Canoas del Río, que era un equipamiento de deportes acuáticos. Y digamos que lo interesante de este proyecto, porque digamos que siempre queríamos para todos los estudiantes tratar de soltarlos un poquito, no sé si aquí obviamente todos los que sean profesores se han dado cuenta, hay como muchos límites en cómo los estudiantes cogen la arquitectura un poco. O sea, siento que vienen muchas veces, y nos hemos dado cuenta en el taller, que vienen con muchos límites de cosas que no deberían ser o como taras mentales de cosas que simplemente es lo normal o lo común. Entonces, algo chévere de este proyecto es que por más de que cogió un lote que era en el borde del río, era como en el malecón, la estudiante, en este caso Rosa, se dio cuenta que no le cabía el proyecto para lo que quería hacer. Al final del día, ella decidió que el lote no era un límite, como otros estudiantes sí lo hicieron, sino que ella decidió meter su proyecto en el río. Y eso es algo que, digamos que yo tratábamos como de fomentar mucho en el taller. O sea, no existen límites, todo está para proponer, todo está para debatir, todo está para hacer cosas nuevas. Entonces, este mandó las piscinas al río, y el edificio, que sí era por temas de sentido común y facilidad, dejarlo en el borde contra la vía 40. El siguiente. Pero ese edificio, digamos que también otra de las cosas buenas,
que nos gustó de ese edificio es que no se quedó tampoco como todos los otros edificios en ese costado de la Vía 40, sino que además amarró y conectó con el otro lado de la Vía 40, con esta conexión que hay acá. Que también muchas veces también no es fácil proponer esas conexiones y en los estudiantes no es fácil también verlas porque no hay muchos ejemplos en Barranquilla de esas conexiones como audaces, por así decirlo, como decir miércoles, el edificio pueden hacer de un lado y terminar en el otro, no, el tema que hay una vía no es un limitante. Entonces eso fue chévere que ella lo cogió y lo siguió adelante y lo desarrolló bien. Digamos que este proyecto era temas acuáticos acá y de deporte acá, los temas como de administrativos y oficinas y lugares cerrados cargados hacia este lado, y también había un tema de, ya estoy en el río, de embarcaciones, de un muelle y una marina. Este otro proyecto, digamos que aquí estoy tratando obviamente como de resaltar particularidades interesantes de cada uno, pero todos fueron bastante buenos. Era un jardín botánico. Entonces este jardín botánico era en la misma zona, eran personas de la misma zona, en esta esquina de aquí abajo, pero digamos que aquí lo que quería mostrarle a cada uno es que con los estudiantes siempre tratamos de que hagan no opciones, pero que tengan como, que se puedan sentar en su puesto y decir, ¿será que la mejor manera de cómo estoy poniendo o ubicando el proyecto en este lote es esta o no? O sea, como cuestionarse si hay otra mejor manera. Entonces ella hizo 3 opciones como de implantación o de ubicar su proyecto en el lote, de cómo se siente ese proyecto en el lote. Entonces hizo una versión donde los edificios están un poco cargados hacia las esquinas y tenían un espacio central libre. Luego uno donde lo hizo un poco más compacto para hacer un edificio que sumara esos programas y se volvieran 2 edificios y ser algo un poco más compacto. Y se fue por la versión que es un poco más diseminada de cada espacio, y cada espacio es independiente, que ocupa la gran totalidad del lote y uno puede recorrer ese lote alrededor de esos edificios. Digamos que esto es algo que uno siempre como que hace o tratamos de que ellos siempre hagan antes de coger un lote. Siempre muchas veces pasa que empiezan como a solucionar temas de programa y el baño dónde va y por dónde entro y no sé qué, y como que nunca, como que a veces, muchas veces cuesta trabajo ese global de cómo estoy cogiendo ese lote. Entonces ahí hicimos como algo de énfasis y generó una implantación bien interesante como es esta. O sea, es un espacio verde que se puede recorrer alrededor de sus edificios y era bien interesante. Y algo chévere de que obviamente su programa lo ameritaba, es que ella hizo un estudio bastante riguroso de las especies a utilizar. Al ser un jardín botánico, ella tenía como 3 áreas principales, como unos jardines de colección, que es toda la zona un poco no programática del proyecto con sus especies. Luego tenía unas zonas de topicarios, que estaba dividida en 2, de especies acuáticas y especies terrestres, y una zona de lagos, que eran exteriores, y unas zonas de accesos libres para caminar y para conectar. Pero a cada una de estas le hizo como su análisis de qué especies iba a utilizar, qué impacto tiene tener esas especies, qué pájaros o aves llegan gracias a esas especies. Entonces eso fue bastante riguroso y bastante chévere cómo lo logró. Y este fue otro proyecto también bien bonito porque este es en Barranquillita y es en la intervención en el borde del río, pero haciendo como una versión completamente diferente de lo que es el malecón. Entonces aquí la estudiante que fue Paula dijo, yo quiero que en el malecón, cuando yo llegue a ese borde del río, no se vea algo tan construido. Yo quiero que se vea algo mucho más natural, casi que yo entre a ese parque, como cuando uno entra a cualquier parque a nivel metropolitano de la ciudad, donde uno se olvida que está en la ciudad y está absolutamente inmerso como en esa vegetación y en esos árboles y en ese borde supernatural del río. Entonces arrancó no con unas zonas duras de plaza, sino más bien con un sendero. O sea, como qué es lo mínimo que yo tengo para poder recorrer ese espacio, que fue un sendero de 6 metros de ancho a lo largo de todo el río. Entonces ese sendero no solo recorre los espacios interiores, sino que a veces sale al río y se mete al agua del río, cosas que el malecón no hace. Entonces fue chévere como esa versión crítica de si yo pudiera hacer el malecón nuevamente, ¿cómo lo haría?
O sea, ¿cómo sería ese borde de río si yo lo hiciera nuevamente? Entonces es un borde que ya es mucho más natural y tiene un límite que va a variar todos los días y no es tan limitado y tan construido. Entonces, lo primero que hizo fue pasar con un sendero y recorrer el parque, obviamente conectando con el malecón. Luego le puso otra capa como de vegetación baja, vegetación alta y una capa como vegetal a esa propuesta y de texturas de pisos. Luego, obviamente, por más de que ella quería que cuando la gente estuviera en este borde de río, desconectarse de la realidad, en la vida real es que este proyecto tiene que estar amarrado a la ciudad. Entonces ella atacó obviamente las vías que conectan y cómo esos puntos de conexión hacen que este proyecto esté amarrado a la ciudad. También haciendo un poquito crítica a ese malecón también. Y por último le pasó una capa ya programática, que son esos elementos rojos de proyectos o de equipamientos, por así decirlo. Digamos que no solo habían equipamientos, porque obviamente tenía canchas, etcétera, etcétera, pero también tiene unos puntos comerciales dispersos alrededor de él para que la gente los pudiera seguir usando y seguir usando ese borde, que es algo que si bien el malecón sí se hace bien. Tener proyecticos o usos que hagan que la gente vaya. Entonces, obviamente después de todo este recorrido, lo que yo y Andrés, que es el otro profesor que da este taller conmigo, el profesor Andrés Ollaga, fue como, listo, ok, sentémonos a ver qué debería mejorar en ese proyecto y qué deberíamos hacer, qué deberíamos quitar, qué deberíamos poner para sacar el mayor jugo. ¿Qué aprendimos de esto, básicamente? Entonces, lo primero que vamos a hacer con el taller es quitar este pedazo de la escala principal. O sea, nos dimos cuenta que coger desde allá arriba hasta aquí abajo es demasiado. Entonces, los estudiantes en 6 meses, obviamente, y nosotros como profesores, era demasiado difícil. O sea, cogerlo todo era pasar demasiado rápido por encima de todos los temas. Entonces decidimos quitar este pedazo de Gran Barranquilla y concentrarnos un poco en la parte más interesante, que nos parece más interesante al final del día. Cada uno de estos incluso puede ser un taller aparte. O sea, cada uno de esos da para un taller de un semestre completo. Entonces decidimos quedarnos en la escala un poco más ribera, zona y anteproyecto. Pero haciéndolo un poco diferente. Vamos a ver cómo nos va. De pronto, en 6 meses podemos ver si fue un éxito o lo contrario. Pero para la zona de la ribera, en vez de hacer como que cada grupo analice la ribera y proponga, etcétera, etcétera, vamos a hacerlo de una manera más colectiva. O sea, el salón o el taller será un solo grupo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar con los ejes que teníamos, de pronto ahí sí, cada estudiante o cada grupo, en el general del malecón. Entonces, cada estudiante tendrá un eje o cada estudiante tendrá un indicador para atacar entre todos, de manera colaborativa, ese borde del río. Después de ese análisis, ojalá concluir cuáles son las próximas escalas o las próximas zonas, que no necesariamente serán 7. Claro. Entonces, por eso aquí como este signo de interrogación. Es muy probable que no sean las mismas 7, porque si bien estas 7 se generaron para que los estudiantes pudieran dividirse y quedar en una carga medianamente lograble de escala, o sea, que fueran grupos de 3, 4. En este caso, como estamos todos juntos, ya el número de escalas no debe ser el mismo. Y ahí concluiremos qué zonas y cómo vamos a fraccionar esa ribera, dependiendo de lo que encontremos en esa parte de problemáticas y de análisis. Sin embargo, en esta etapa, no solo se analiza también, sino que se propone, pero a nivel de ribera. Y por último, digamos que caeríamos en esta escala, que era zonal, lo mismo, todos juntos en una sola zona, para poder desarrollar de verdad un poco de manera más profunda cada una de estas zonas. Entonces, ya esta zona, cuando ya obviamente no son un estudiante tratando de hacer urbanismo que va a tener que llegar después a proyectos, etcétera, etcétera, aquí podemos tener un poco más de tiempo para la escala urbana y proponer cosas que súper bien estén conectadas a las escalas anteriores y que propongan soluciones súper concretas y súper precisas de lo que se habló anteriormente. Y aquí probablemente pase lo mismo que antes de saltar ante proyectos, que saldrán todo tipo de proyectos.
De pronto hay una intervención en los bordes de los caños, de pronto hay un proyecto, un equipamiento, de pronto hay una intersección vial que por hacer, un parque, puede haber, digamos que la idea es que nosotros también empujábamos como pueden ser cosas de infraestructura, puede ser un puente peatonal, digamos que es simplemente escoger cosas que hacen de que de tu propuesta ya funciona, escojan una, pero lograr, como se hace en grupo y se hace como básicamente como un solo pasón sobre cada una de ellas, pueda ser de verdad más profunda. Y ojalá, digamos que lo que buscamos siempre con esto es poder hacer cosas que se puedan ver, que tengan alguna relación con la realidad. O sea, tratar de pasar del plano un poco teórico o académico, por así decirlo, a cosas puntuales y reales, y ojalá de pronto incluso sentarse con el distrito o decir, mira, esto es lo que hemos pensado en la universidad con los estudiantes, socializarlo con ellos, tener feedback. O sea, como que también estrechar un poco esa relación con el distrito en temas prácticos, nos parece chévere del proyecto, y creemos que tiene mucho potencial por eso, porque al final del día hay mucha gente que piensa que pensando en esto, pero digamos que en el distrito al final del día tampoco es que tengan tiempo de sobra, tienen cosas que hacer todos los días, cosas que ejecutar, otra mano de chicharrones, mientras aquí podemos un poco estar más calmados y analizar y proponer y poder tener esas conversaciones con ellos. Y eso es todo. Y bueno, me gustaría escucharlos ahorita en la parte de preguntas. Sí, muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.